Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Fernando Alves, el manager de Visualytics para España. Antes de todo, espero que estéis bien y quería agradeceros vuestra asistencia, sea en remoto o en persona. Sé que hay mucha gente conectada. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Ya veníamos con ganas de hacer un evento híbrido porque hay tanto evento remoto, tanto evento online, que al final pues también queríamos pues un poco de contacto humano y estar en persona con la gente. Y nos alegramos del éxito que está teniendo porque hemos superado a las 170 inscripciones y aunque ahora estemos, creo yo, en unos 70, 80 personas presentes en el evento, pues esto es un éxito para nosotros y un halago. También quería agradecer a DataHack y a mis compañeras que han hecho posible este evento, sobre todo a Marta, que tratará en esta charla un tema tan fundamental como cómo mejorar tus dashboards con Data Storytelling y además tan relacionado con la propuesta de valor de Visualytics, que ahora mismo pues en un rato vais a entender el porqué. Pues ahora a ver si funciona esto, sí, perfecto. Pues Visualytics, de un vistazo en unas pocas palabras, pues como expertos en análisis y visualización de datos, y gracias a nuestra expertise UX de experiencia de usuario, pues ayudamos a las personas a obtener valor de sus datos a través de nuestras formaciones y servicios de consultoría. En formaciones pues tenemos desde cursos a una plataforma de e-learning de desarrollo propio, donde hay todo el contenido, digamos, de tanto los cursos como challenge, ejercicios, cookies, que son videos, tips específicos sobre diferentes herramientas de BI. ¿Okay? En cuanto a Visualytics, también informaros que llevamos 6 años en el mercado, presentes en Italia y en España. Somos unas 35 o 40 personas en total, entre consultores y formadores, o a veces pues, son consultores que hacen también a la vez pues, de formador. Y al ser uno de los 4 únicos Tableau Gold Partner en España, pues obviamente recomendamos a Tableau como herramienta de visualización, pero nuestros servicios aplican para cualquier otra herramienta de análisis y de visualización de datos. ¿Vale? Entre otras propuestas, pues nos encanta compartir y difundir know-how y por eso organizaremos, como hoy, pues cada vez más este tipo de eventos. Así que os invito a seguirnos en las redes y estaremos encantados de veros. Hoy acogemos a DataHack con mucho gusto y les agradecemos su ayuda en este webinar. Es un placer contar contigo, Lourdes. Sois todos un referente en el mundo del dato y estamos muy contentos de contar con vosotros aquí en este evento. Y ahora te paso la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los que habéis venido presencialmente, a los que nos están escuchando también. Voy a hablaros un minuto de lo que es DataHack, ¿vale? Acabo de hacer una demo tremenda de tecnología que... Vale. Según la Wikipedia, somos todos digitales, la palabra hacker tiene una segunda acepción, ¿vale? No es solo el pirata informático, sino también es aquella persona que hace algo de un modo apasionado, ¿no? En DataHack somos apasionados de los datos. Empezamos hace 6 años nuestra trayectoria con los datos y nos dedicamos solo a datos. Pero además tenemos mucha suerte porque no solo somos apasionados de los datos, sino que también los datos se han enamorado de DataHack y nos avalan. Así, os cuento un poco en las 3 líneas de negocio que tenemos. Una de formación, que es la que la mayoría conoceréis por los eventos que hacemos. Otra de talento, donde intentamos que las empresas y los candidatos se encuentren tarea cada día más arduo y más difícil. Y otra de consultoría, donde hacemos proyectos, algunos para algunos de los que estáis aquí con nosotros. Entonces, os decía que los datos nos avalan. ¿Por qué nos avalan? Tenemos una comunidad de profesores expertos que más o menos rondan, algunos salen, otros entran, los 50 profesores. Tenemos más de 600 alumnos formados en máster. Lo que quiere decir es que ahora mismo en España no hay proyecto que se precie que no tenga que hacer con Data Hacker, ¿vale? Telefónica tiene más que nosotros y más Data Scientists, pero los tiene todos en Telefónica y nosotros lo tenemos por todos los proyectos de España. Entonces, tenemos
un buen conocimiento de qué está pasando en el sector y nos podemos acercar rápidamente, estamos a 2 clics de cualquier experto que queramos. Además, la calidad es una de nuestras razones de ser, ¿vale? Siendo una empresa pequeña, hemos conseguido tener un certificado de calidad ISO 9000 y, bueno, pues aquí tenéis un montón de números que nos avalan. Pero además somos afortunados porque no solo nos avalan los números y los datos, sino que también nos avalan los clientes, ¿no? Y en nuestra división de consultoría, al de medio, vale. Hacemos proyectos, por ejemplo, Cruz Roja, que tenéis aquí, y les ayudamos, y es un proyecto súper interesante, a mejorar dónde hacen las inversiones, dónde tienen que trabajar, qué mejoras obtienen en todas las actividades que están llevando a cabo. Estamos trabajando con una compañía de seguros para identificar los clientes antes de que nos abandonen, un proyecto, un modelo de abandono. Estamos en el primer proyecto que está haciendo ahora mismo en Europa de Big Data y Salud, con un laboratorio Virtual Doctor Medicines, donde vamos a ayudar tanto a los médicos como a los pacientes aplicando inteligencia artificial en la mejora de los diagnósticos y también de la aplicación de los tratamientos. En FINEC les ayudamos, tienen muchísimos datos, que es una fintech, a mejorar esos datos y hacer análisis con ellos. En Canal Sur de Televisión de Andalucía, donde tienen que cumplir unos compromisos que han cogido pues, con los organismos públicos y privados y les ayudamos a identificar todos los indicadores para que los puedan cumplir. E incluso internamente tenemos un chatbot en nuestra web para poder atender a las personas de un modo desatendido cuando quieran hacer cualquier consulta sobre alguno de nuestros cursos, ¿vale? Y si llegados a este punto aquí todavía no he conseguido convenceros de por qué estés aquí, pues os voy a explicar, ¿vale? ¿Por qué habéis venido a este evento? Pues seguramente es como una astilla, ¿no?, que tenéis clavada en el cerebro, una sensación que os ha traído aquí, y os voy a explicar porque tenéis una excelente oportunidad. Es decir, ahora podéis elegir qué hacer y si queréis dedicaros a alterar los datos. Entonces, si elegís la pastilla azul, hemos terminado. Podéis continuar con trabajos aburridos en vuestras empresas esperando a ver si hay suerte y mejorar los resultados o con vuestra vida anodina. Pero si elegís la pastilla roja, en DataHack estaremos encantados de acompañaros a encontrar la madriguera de los conejos, a hacer compañías data-driven, a liderar vuestros proyectos, a formaros, a encontrar un trabajo mejor, incluso a cambiar vuestra vida. Estáis en el momento justo y en el sitio idóneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que ha venido aquí, muchas gracias a Lourdes, a Borja de DataHack, muchas gracias a Fernando, a toda la gente también de Visualytics que ha ayudado a montar este evento. Bueno, yo me llamo Marta Gracia, soy analista de datos en Visualytics. Saludo a toda la gente aquí que tengo delante, saludo también a la cámara. Voy a estar igual, va a ser un poco más fácil para mí interactuar con la gente de aquí, pero una de las cosas que os quería decir antes de empezar es que, si os parece, dejamos las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Tengo aquí a mi compañero, bueno, a Borja de DataHack, que está también pendiente de la plataforma, y iremos leyendo las preguntas, ¿de acuerdo? No os penséis que esto no va a ser, o sea, que no va a haber una interacción, pero por ahora me voy a plantear, me voy a poner directamente pues a hablar aquí con la gente que tengo aquí delante, ¿de acuerdo? Algunas cosillas que quería contaros. Bueno, la sesión que vamos a hacer hoy va a durar más o menos aproximadamente 1 hora. Yo creo que, bueno, también es que es un evento en el que yo también he participado, ¿no? Pero a mí la verdad es que los contenidos estos me parecen súper interesantes. En Visualytics tenemos, entre otras formaciones, una formación de 12 horas sobre visualización de datos. Muchos de los contenidos de aquí vienen de ahí. Obviamente esto es una parte ínfima, pequeñita de lo que se da en el curso, pero bueno, yo creo que los contenidos son muy interesantes y si no, luego ya lo debatiremos y lo hablaremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, empezamos. Mejora tus datos con Data Storytelling. Vamos a hablar de 2 cosas principalmente, ¿de acuerdo? Aquí la sesión se va a dividir en 2 apartados. La primera, Storytelling, por supuesto, súper importante hablar de Storytelling, porque al final está en el título, es una de las palabras clave de esta sesión, y principios de diseño de dashboarding, que es una cosa que, bueno, hay muchísima gente que a día de hoy se dedica al mundo del análisis de datos, pero esta parte la tiene un poco descuidada, así que vamos a ver definiciones así rápidamente, es algo como teórico, pero luego también muchas buenas prácticas que os van a servir, en el caso de que trabajéis en este mundo, os van a ser súper útiles, creo yo. Debería, en todo caso. Luego la segunda parte va a ser estrategias de visualización de datos que están más centrados en cosas más pequeñas dentro de un dashboard. Es decir,
La parte primera vamos a hablar del dashboard en general, ¿no? La historia en general, y luego, obviamente, un dashboard, ahora lo veremos también con la definición, vamos a hablar de gráficos en la parte segunda y vamos a trabajar concretamente los atributos de preatención. No os lo cuento ahora que os hago spoiler, ¿no? Bueno. Vale, pues vamos a empezar con la primera parte. Primero de todo, storytelling. Bueno, yo cuando me puse a buscar definiciones de storytelling, hay para aburrirse, hay muchísimas. Lo que pasa es que casi todas están muy dirigidas al mundo, pues eso, de contar historias, de dar charlas TED Talk, ¿no? Este tipo de cosas. Y no es tan habitual, yo al menos la verdad es que no me he encontrado con muchos cursos al respecto que se refieran concretamente al data storytelling, ¿no? O sea, a la parte relacionada con los datos. Entonces, la definición más pequeña, pero que sirve para cualquiera de los mundos, da igual de qué tipo de storytelling estamos hablando, sería el arte de contar historias. Porque efectivamente un dashboard, cualquier cosa que hagamos, tiene también ese objetivo, ¿no? El de contar historias y transmitir ideas, ¿sí? Entonces, me quedo con esta definición, que es muy sencilla, que se ve en todas partes, el arte de contar historias. Y pasamos de diapositiva. Vale. Antes he nombrado rápidamente dashboard, supongo que mucha gente que está aquí ya sabrá lo que es un dashboard, pero por si acaso lo comento rápidamente. Un dashboard es como un lienzo, ¿no? Es una hoja en la que vamos a añadir diferentes gráficos, posiblemente también filtros, vamos a hacer que interaccionen los gráficos entre ellos y de esta manera vamos a contar nuestra historia, ¿sí? Luego ya veremos cómo podemos hacer para que ese dashboard, qué forma puede tomar ese dashboard para que cuente esa historia, ¿de acuerdo? Pero ahora, como en la primera parte íbamos a hablar de dashboard, me parecía importante también definir esta palabra por si acaso. Obviamente vamos a utilizar los datos en nuestro dashboard porque lo que vamos a mostrar son gráficos y lo que nos va a permitir un dashboard es eso, contar una historia y luego también generar insights, que son preguntas que nos hacemos a partir de los gráficos, ¿sí? Yo, en un principio, cuando tú creas un gráfico, dices, yo quiero responder a esta pregunta y a partir de eso, lo que hago es generar ese gráfico con la forma, ¿no? Decido si quiero que sea un gráfico de barras, un gráfico de líneas, dependiendo de lo que yo quiero contestar, ¿sí? Y luego activar el call to action, que viene a ser tomar decisiones estratégicas en base a esos datos, ¿no? Actuar cuando ya hemos llegado a una conclusión, ¿sí? Claro, es muy difícil poder decir concretamente qué tipo de historia habría que contar, porque depende mucho de lo que queremos hacer con esos datos. Porque al fin y al cabo los datos están cada vez más en nuestro día a día. Podemos querer utilizar un dashboard, por ejemplo, o crear un conjunto de gráficos para el Business Analytics, ¿no? Para hacer análisis de datos. Sé que es el caso de alguno de vosotros. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para periodismo de datos. En ese caso, igual, queremos mostrar información objetiva o igual también queremos convencer, yo qué sé, ¿no? Entonces, al final, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de contar la historia. Y luego, por supuesto, contamos con muchísimos gráficos y muchísima información de datos pues en nuestra apps de todos los días, ¿no? O sea, que si yo corro, que cuántos pasos he dado hoy, ¿no? Habrá gente que utiliza esa app de pasos del día, pues al final los datos están en todas partes. Y es una cosa a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de dashboard queremos crear y qué tipo de gráficos queremos crear. Vale, vamos a meternos ya en harina, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajar, cómo planear el dashboard e iniciar una estrategia de storytelling? Bueno, pues como en muchas ocasiones nos planteamos las preguntas más básicas, ¿no? Que parece que no se pueden hacer más pequeñas. El quién, el qué y el cómo. El quién, para empezar, es súper importante. ¿Quién es tu audiencia? ¿No? Eso también sirve a la hora de contar una historia. No es lo mismo contar una historia a un niño pequeño, a una persona que se interesa mucho por una temática concreta. Al final es una cosa a tener muy en cuenta. ¿Quién es tu audiencia? Luego lo vamos a desarrollar un poquito más. El qué. ¿Qué quieres comunicar? ¿Con qué tipo de datos vamos a trabajar? ¿No? Por ejemplo, ¿qué quieres que tu audiencia haga? Lo que hablábamos antes, ¿no? El periodismo de datos igual, lo que quieres convencer, ¿no? En un principio en el Business Analytics lo que intentamos es buscar datos objetivos, ¿no? Entonces, al final, son cosas a tener en cuenta también. Y el cómo. ¿Cómo quieres comunicar el insight? Que tendrá mucho que ver con el tipo de gráfico, bueno, este tipo de cosas. Vale, vamos a intentar desgranar un poquito más esta información. Sin repetir realmente lo que he dicho antes, ¿vale? Lo de conoce a tu audiencia. Pues define el target, obviamente, que esto ya lo hemos nombrado ya, pero también, por ejemplo, una cosa, hacernos una pregunta que nos podemos hacer, que creo que es muy interesante y que generalmente no hacemos, es preguntar por el dispositivo. No es lo mismo que el dashboard que vamos a utilizar, lo voy a utilizar, por ejemplo, el CEO de una empresa que seguramente lo verá con un pantallón o con un ordenador, a que, por ejemplo, sea pues un dashboard para gente en tienda, que lo va a utilizar desde el móvil. O sea, yo no puedo plantear el hecho de poner
el mismo gráfico en una pantalla que es así y una pantalla que es así, porque si no voy a tener un scroll infinito que eso no lo va a querer ver nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ya con el target vamos contestando ese tipo de preguntas, ¿no? ¿El qué? Vale, darle énfasis al objetivo. El qué tipo de datos vamos a hacer. ¿Vamos a hacerlo con datos financieros? ¿Van a ser con datos de marketing? ¿Cuál es el objetivo concreto de ese dashboard, ¿no? Dentro de esos ámbitos o esos sectores o esos departamentos? Tenemos muchas preguntas para hacernos. Se pueden hacer dashboards de muchos tipos. Al final, estos son abanicos bastante grandes. Entonces, es muy importante que quede clara la información importante y mantenerlo todo a la vista, que esto lo hablaremos después, porque si no el dashboard acaba siendo muy confuso, nuestra historia acaba siendo muy confusa y no hay que se la trague, ¿vale? Limita el número de vistas y colores. De esto voy a hacer mucho hincapié, vamos a hacer luego algún ejercicio al respecto, ¿vale? Aquí, al menos con la gente que está aquí en presencial. Elegir el gráfico correcto es súper importante, también lo vamos a ver un poquito esto, ¿vale? Veremos con los ejercicios de preatención un poquito esta parte. Apostar por lo simple, siempre, ya veis, yo he cogido la definición de storytelling más sencilla que había, 3 palabras, ¿no? Eso muchas veces hace que la información sea mucho más clara. Y elegir los colores adecuados, que también luego veremos un poquito este apartado, porque vaya tela, las cosas que nos podemos encontrar por ahí, ¿vale? Y la parte luego de después, ¿no? También de redefinir el dashboard. Es muy importante y es una cosa que pasa mucho, hay muchas empresas que están acostumbradas a trabajar con Excel. Y como decía antes Lourdes, pues al final las empresas ahora mismo tienden a querer ser más data-driven, por suerte, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que la gente está acostumbrada a trabajar con Excel y lo que quiere, literalmente, es que tú cojas esa tabla que se ha creado en Excel y pónmela en un dashboard. Pero claro, al final no le estás sacando partido a ese dashboard, no le estás sacando partido a esa herramienta de visualización de datos que estás utilizando, ¿verdad? Entonces, veremos que también un dashboard puede tener mucho detalle, pero muy importante que se nos quede en la cabeza diseñar dashboards, no informes. Hay que adaptarse al cliente, por supuesto, yo no digo que no, pero vamos a intentar buscar, ¿no?, una manera de, sobre todo, acompañarles a que el proceso sea, pues eso, más data-driven y que obtengan más información de estos gráficos, más que con una tabla que a veces se queda un poco pobre, ¿de acuerdo? Y luego eliminar el desorden, eliminar el ruido, que al final también está muy relacionado con apuesta por lo simple y mantén todo a la vista, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo consideramos en Visualytics que habría que trabajar todo esto? Y creo que, en general, cada vez las empresas, por suerte, están teniendo más en la cabeza este concepto de storytelling, ¿vale? Entonces lo están introduciendo mucho más en su proceso de análisis bueno, en su departamento de análisis de datos o de data. Vale, definir el objetivo es súper importante. ¿De qué queremos hacer el dashboard? Concretamente, ¿qué tipo de KPIs queremos representar? ¿No? Eso es una comunicación al final que hay que hacer con el cliente. Hay esa parte entonces de planificar y por supuesto, esto tiene que ser de la mano del cliente, ¿vale? Este paso que a veces te viene ahora, hay veces que la gente se lo salta y me parece súper importante, que es la parte de crear el mockup. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un departamento de UX, por eso también toda esta parte de esta formación de visualización de datos, y la verdad es que es mucho más fácil poder asegurarnos de que estamos todos en la misma onda, que nos hemos entendido, si es un dibujo, ¿no? Con lo que cuesta a veces montar ciertos KPIs, ciertos cálculos en una herramienta de visualización de datos, ganamos mucho más tiempo si ya de primeras hacemos un dibujo, un mockup, hay muchísimas herramientas, Figma, Adobe XD, muchísimas, se presenta todo eso ahí, se decide si estamos todos de acuerdo con cómo se visualiza, qué es lo que queremos visualizar, etcétera, etcétera, y luego ya cuando ya estamos todos de acuerdo, es tan fácil como saber que tenemos que poner eso en la herramienta que sea de visualización de datos. Entonces, eso hace ganar muchísimo más tiempo. También ese mockup se puede compartir con la audiencia, que es un paso que me he saltado. Pues igual, por ejemplo, estamos en comunicación con una única persona, ¿no? Pero igual esa persona tiene que, a su vez, transmitir el mensaje a otra gente de su equipo que va a utilizar el dashboard. Mucho más fácil si directamente ven un dibujo, porque hay gente a la que, normal, ese vocabulario y todas esas cosas le suena chino, y es normal, ¿no? Entonces, insisto mucho en la parte del mockup porque creo que facilita mucho las cosas. Creamos el dashboard, vemos, ¿no?, si les gusta, si no les gusta, porque a veces sí que hay cosas de último minuto, ¿no?, que no se pueden controlar y que efectivamente habrá que cambiar en la herramienta de visualización de datos. Y si hubiese cualquier problema, pues, de nuevo, otra vez volvemos con la rueda, ¿vale? Pero en un principio, con una vuelta, si la vuelta se hace bien, no debería haber problema. Vale.
Ahora voy a hablar de una cosa que me parece súper importante, que son los tipos de dashboards que hay, ¿vale? Los hemos dividido en 4 categorías y creo que son muy importantes porque tienen mucho que ver con el target que comentaba antes. Es normal que no quiera ver la misma información el CEO de una empresa que la persona, por ejemplo, que trabaja en una tienda. Entonces, tengamos muy en cuenta, ¿no?, ese target para saber qué tipo de KPIs, cómo quiere presentar esos gráficos, qué es lo que quiere presentar, ¿no? Entonces, los hemos dividido en 4, estratégico, operacional, analítico y táctico. Obviamente, luego, pues, que si me pones este gráfico, que si no sé qué, ¿vale? Pero más o menos estas serían las reglas. Empezamos con el dashboard estratégico. No sé si se ve un poco, si se ve bien desde ahí, pero bueno, como veis, se centra en las estrategias a largo plazo. Generalmente es para tener una idea de conjunto. Esto van a ser los directivos, la gente que quieres una idea de cómo están las cosas en general, ¿vale? Son eso, KPIs estratégicos y tienen que ser súper claros, muy claros, y muchas veces se compara con el objetivo. ¿De acuerdo? Aquí veis que no hay mucho elemento, no hay tablas, ¿vale? Lo que hay es información muy clara de leer, muy rápida. Vale, pasamos al dashboard operacional, que suele ser pues el más común, y lo que permite es supervisar los procesos y hacer un seguimiento del rendimiento, ¿vale? Como decía, es el más común, es específica al área de negocio, ya no estamos hablando de los directivos del super high level, sino que estamos hablando pues igual pues de gente que trabaja pues eso, en operaciones, a otro nivel. Proporciona un desglose de los datos y muchas veces está vinculado a alertas de dashboards, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos que estamos ante un dashboard que lo que muestra es, pues será una empresa muy grande que tienen trabajadores en diferentes regiones y lo que esto sería un dashboard de recursos humanos para ver pues la gente que cursos ha sacado, cómo va a nivel formativo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se le puede mandar un email a cada uno de los usuarios para decir, oye, tienes que sacarte este curso o efectivamente, sí, muy bien, te has sacado el certificado de lo que sea. El dashboard analítico. Vale, aquí veis que ya no son 4 cositas lo que se ve aquí, ¿verdad? Que ya se ven tablas, ¿vale? Por eso pone ahí, que me hace mucha gracia, más eficaz que bonito, ¿vale? O sea, realmente vamos mucho más al detalle y lo que tenemos que identificar son tendencias y patrones para tomar decisiones. Pero es muy importante eso, para eso, tener un análisis detallado, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería el dashboard analítico, ¿ok? Y como pone al final, a veces es un dashboard para un solo usuario. Está pensado para que te lo veas tú o eres tú quien lo ve y por lo tanto ves información, la información que tú necesitas, porque es el nivel de detalle que tú necesitas. Y luego, por último, está el dashboard táctico, que está muy pensado para tomar estrategias, o sea, para tomar decisiones en base a pues, futuras estrategias, ¿no? Entonces, por supuesto, se hace un seguimiento de la performance, se ayuda a la toma de decisiones, pero también muchas veces, por ejemplo, se hace forecasting, ¿no? Se mira, se prevé cuáles van a ser los resultados para el futuro, pues en base a este tipo de dashboards, ¿de acuerdo? Para ver un poco la que se nos viene, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los 3 tipos de dashboard. Y yo creo que ya con esto, más o menos ya vamos a saber enfocar, según la persona que tengamos delante, para la persona que sea, esa información, ¿no? Entonces, 2 cosas muy básicas, aunque hay muchas más, 2 cosas muy básicas para tener claro lo que hay que preguntarle al target, al usuario. Pues lo que decía, ¿quién es? Para poder decidir qué tipo de dashboard voy a tener que hacerle y hacerle propuestas en base a eso. Y luego, por otra parte, por ejemplo, también, pues eso, en base también a quién sea, el tipo de pantalla. Nosotros ya los mockups directamente los hacemos con el tamaño que tenemos, que vamos a entregar al cliente, ¿no? Entonces ya claramente sabe lo que va a poder ver. Vale, ahora vamos a hablar de un concepto también muy interesante, experiencia de usuario. No sé si todos sabéis lo que es, como igual hay gente que viene a análisis de datos, pero el tema de UX UI no lo ha tocado, lo cuento muy brevemente. Vale, el UX es User Experience, ¿vale? La experiencia del usuario. Y el UI es el uso de la interfaz, User Interface. A mí me gusta explicarlo con un ejemplo muy sencillo, que es una taza, ¿vale? Y una taza va a tener sus colores, sus colorinchis, sus logos, sus cositas, ¿no? Su diseño. Esa sería la parte de interfaz, ¿ok? La parte de UX, de experiencia, es cómo voy a, cómo lo voy a sujetar, cómo se dice la palabra que me sale? La asa. ¿Cómo voy a diseñar esa asa para que la experiencia sea la mejor para el usuario, ¿no? Entonces, son cosas que funcionan mucho pues, en conjunto, ¿no? Hablamos del equipo de UX UI,
pero efectivamente son dos cosas diferentes, pero las dos muy importantes a tener en cuenta cuando también creamos un dashboard. A mí me gustaría ver eso, que yo veo, por ejemplo, muchas escuelas que hacen temas de UX y realmente, si hay gente que está ahí y que está en esa situación, animarles también a que descubran el mundo del dashboarding, del mundo de análisis de datos, porque realmente hay mucho trabajo que hacer y está muy guay. Vale. Al final también con la experiencia de usuario, lo que nos pasa es que no sabemos cómo llevarla, ¿no? Creamos mucha interacción. Ay, bueno, le voy a poner aquí, que al hacer clic aquí se me abra no sé cuánto, le lleva no sé dónde. Y está genial porque cada vez las herramientas lo hacen más, es lo que permite sacar más información a los datos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un mapa y haces clic en una región concreta, ¿no? Pues ya igual directamente toda la información del resto del dashboard, los otros gráficos, me van a estar mostrando información de esa región, de esa ciudad, y está absolutamente genial. Pero también es importante que un usuario sienta que tiene el control, entienda la historia desde el principio, ¿vale? Que se le haga un pequeño resumen. Entonces, una cosa que nosotros hacemos mucho en nuestros dashboards es esto de aquí. ¿Veis el puntito ese de la I, de información? Haces clic en la información. Obviamente, si pones el curso por encima te dice haz clic para ver cómo utilizar el dashboard y ya obtenemos información exactamente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, el usuario ya tenga experiencia en el mundo del análisis de datos, del business intelligence. Ya sea una persona que acaba de llegar a la empresa, me va a dar igual porque la información va a estar clara, va a poder entender ese dashboard desde el principio, va a saber cómo sacarle el mayor partido a lo que nos hemos estado currando haciendo, ¿no? Que al final hay un curro detrás, pues que lo usen, que sepan cómo sacar el mayor partido. Vale, ahora vamos a hablar del diseño del dashboard, ¿vale? Hemos hablado un poco de interactuar con el dashboard. Brevemente, ahora vamos a hablar de los componentes. En realidad hay más, pero voy a enfocarme en estos. ¿Vale? Vamos a empezar con elementos gráficos. Y concretamente voy a hablar, hay más, pero voy a hablar de tipografía e iconos de navegación, que son cosas muy obvias, pero hay veces que nos pasan desapercibidas. Vale, la importancia de la tipografía. Está bien tener, desde el principio, nosotros cuando creamos los mockups, ya tenemos muy claro la tipografía que tenemos que utilizar y también la jerarquía que hay dentro de esa tipografía. Muchas veces es una cosa que no controlamos desde el principio, a la que no le hacemos caso, y luego nos da muchísimos problemas, porque al final esto permite que también se vea la jerarquía en el propio dashboard. ¿Dónde empieza la historia? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama la historia que vamos a contar? ¿No? ¿Cómo se llaman los subtemas? ¿De acuerdo? De esa historia. ¿Qué información puedo obtener de aquí? Entonces, eso, me parece, es muy importante tener muy clara la tipografía desde el principio. Nosotros ya digo, en los mockups ya directamente escogemos cuáles van a ser las tipografías para cada una de las cosas. También iconos y navegación, ¿vale? Los iconos. Ya sabéis todo lo que son iconos, no hace falta que os diga la definición, pero sí que os voy a contar brevemente que lo podemos categorizar en 4 grupos, ¿vale? Los iconos de semejanza. Los iconos de semejanza son aquellos iconos que hablan directamente de lo que estamos viendo. Un ejemplo que, por ejemplo, me parece muy claro es el icono de Home, ¿vale? Cuando vamos al Home a una página web, todos sabemos lo que es, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo? Una casa. Es que es obvio, no hace falta casi ni que vamos, que decir, todo el mundo podría llegar a entender, ¿no? ¿Qué pasa si hace clic a ese botón? ¿De acuerdo? Entonces serían los iconos de semejanza. Los iconos de referencia no hacen referencia, o la redundancia, al objeto en sí, pero es más bien hace referencia a una característica que estamos viendo aquí. Es decir, si utilizamos ese icono que se ve ahí de la copa rota, no creo que nadie piense que al hacer ahí una copa se va a romper o una cosa por el estilo, ¿no? Sí, claramente se hace referencia a la fragilidad, ¿sí? A una característica de eso, no concretamente al objeto. Luego están los iconos arbitrarios, como esto, por ejemplo, que se llama hamburger icon, ¿vale? Yo la hamburguesa tampoco la veo mucho, pero aparte, obviamente, nada tiene que ver esto con una hamburguesa, pero todos sabemos que al hacer clic ahí, lo que haríamos es abrir un menú, ¿sí? Muchas veces aparece eso incluso también en las páginas web. Entonces, podemos reutilizar también ese icono. Está bien revisar información de todo tipo para saber qué tipo de iconos podemos utilizar de forma a que sea lo más claro para la gente. Y luego están los iconos llamados clips, que al final, bueno, pues son como, por ejemplo, esos emojis que utilizábamos antes de que hubiese WhatsApp y estas cosas, ¿no? Y que también, pues, algunos de ellos son muy claros, como, por ejemplo, pues, el icono de Bluetooth, ¿no? Que cualquiera lo ve y ya sabe que eso es Bluetooth. Entonces,
también hacernos un poco ese mapa de los mejores iconos y qué queremos, o sea, darle una vuelta para saber qué tipos de iconos nos vienen mejor, también según el target, y luego también pues pensar eso, si hace falta realmente mostrar un tipo de icono u otro dependiendo de pues, lo que queramos comentar, lo que queramos hacer llegar, ese mensaje que queramos hacer llegar a nuestro target, a nuestro usuario. Vale, vamos a la parte ahora del diseño de la disposición. Vamos a hablar de la disposición del patrón Z, que seguramente algunos ya conoceréis, y el espacio en blanco, que es súper importante. Vale, patrón Z, ¿qué nos referimos con eso? Nos referimos a cuál es el viaje que hace nuestra mirada cuando vemos, en este caso, un dashboard, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, tiene cierto sentido porque lo que vemos, aquí, tal y como hemos hecho este dashboard, lo que vemos es que lo primero de todo lo que hacemos es pasar de la izquierda a la derecha, ¿no? De la parte superior. ¿Qué tiene más sentido entonces? Poner ahí nuestras tarjetas de información más clara y, en fin, un solo dato, ¿de acuerdo? Luego eso, dependiendo de cómo luego queramos construir los dashboards, podemos poner información más detallada justo debajo, ¿no? En relación con esas tarjetas, o hay gente directamente que lo que hace es poner información, por ejemplo, si es un dashboard estratégico, ¿no? Que decíamos que era información pues eso, para un CEO con números muy, en fin, sin grandes gráficos, sino que más bien son tarjetas y demás, pues igual en ese caso lo que hacemos es ponerlo en otros dashboards, ¿no? Poder llegar y decir, vamos a movernos de este dashboard a otro para ver el detalle de esa información de esa tarjeta, ¿no? Pero generalmente cuando vamos a tener un único dashboard, esta es la forma que tenemos que tener en la cabeza, ¿vale? Esta forma de Z. Muy bien. Vamos a hablar ahora del espacio en blanco. Vale, ¿qué imagen nos atrae más? ¿Cuál es esa? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha, lo tienes muy claro, ¿verdad? ¿Los demás? ¿No estáis contestando porque no lo tenéis claro? Tenemos que rebuscar. ¿Te gusta rebuscar? ¿Te gusta rebuscar en un dashboard, Depende un poco a lo que vayamos, pero yo creo que si vamos a buscar información concreta, casi que la de la derecha nos viene un poco mejor, ¿verdad? Es el poder del espacio en blanco, súper importante. Entonces, aquí viene nuestra propuesta, ¿no? O sea, lo que viene siendo la propuesta para que el dashboard esté limpio, nos apetezca ir a verlo, ¿no? No que nos dé un poquito de miedo, ¿no? Entonces, nosotros lo que solemos hacer es limitar en una misma página 15 puntos de atención. Si contáis los elementos que hay, no hay 15, nunca hay 15, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que a veces pues, hay que comentárselo al cliente. Quiere, no, pero añádeme esto, tal. Pues igual es mejor hacerlo en otro dashboard, pero no lo hagamos todo en el mismo porque entonces no se va a entender nada, ¿vale? Pues acordaos, patrón Z, que eso seguramente ya lo habéis oído, pero también lo de los 15 puntos de atención, súper importante. El dashboard queda de otra manera. Incluso, o sea, ya veis que ni siquiera, o sea, que hay espacio alrededor del gráfico, ¿no? No está todo ahí apelotonado, que eso también podría dar una sensación, ¿no? De que está sobrecargado, ¿no? Aquí hay un espacio y se ve la información perfectamente y ya está. Pues lo que hace falta en un dashboard. Muy bien. Pues vamos a pasar entonces, hemos hablado un poco del dashboard, de cosas tan importantes en el storytelling como, por ejemplo, nuestro target, hemos hablado también de ese proceso que seguimos nosotros, ¿no? A la hora de construir un dashboard, para que esa historia tenga sentido, ¿sí? Y que la comunicación se haga de una forma ordenada con el cliente, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar ahora de estrategias de visualización de datos, que tienen que ver concretamente con gráficos, ¿vale? Muy bien, tengo aquí una cita de visualización de datos para que no lo pueda leer desde aquí. El mayor valor de una imagen es cuando nos obliga a fijarnos en lo que no esperábamos ver. Al final es eso, igual en una tabla tú no podías ver cierta información, pero gracias a estos gráficos, si sabemos utilizar y escoger bien los gráficos y sacar el mayor partido, vamos a poder llegar a ver cosas que igual no esperábamos, ¿vale? Vale, ¿qué es la visualización de datos? También una definición, como veis, muy cortita, ¿vale? Para que no confunda mucho. Es la representación visual y presentación de los datos para facilitar la comprensión. La parte de facilitar la comprensión es súper importante, ¿sí? A veces nos quedamos en lo primero. Incluso
en la representación visual, pero en la presentación no. ¿No? Lo que decía de los informes antes. Vale. ¿Qué os parece esta tabla? ¿Os gusta? ¿La pondríais en un dashboard? ¿Lo consideráis que está ahí, que tiene mucho espacio en blanco, que lo veis apetecible? No os gusta. Vale, ¿me podéis decir? Vemos aquí, ¿no? Bueno, ya venía un poco la chuleta, ¿no? Es difícil de entender una gran cantidad de números. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Aquí, con esto. ¿Sí? Vale. ¿Qué le cambiaríais a esto? Todo. Mira. Pero alguna cosita igual que dirías, oye, es que yo aquí, por ejemplo, no sé diferenciar entre algo que es muy importante. Los totales de cada columna, ¿vale? Tú añadirías los totales. Perfecto, sí. Efectivamente. No, ¿Lo quitarías? Independientemente, ahí todos los caracteres están con el mismo tamaño. ¿Vale? O sea, información de lo que es el título ni nada de eso. Remarcaría los títulos. Vale, entonces aquí, para que no lo oiga, lo tengo que repetir para el micro que lo tengo aquí al lado, este aparato tan chulo, tan moderno. Remarcar los títulos, ¿no? Porque al final está todo en la misma tipografía y nos entiende muy bien. ¿Alguna cosa más que haríais en esta tabla para intentar sacar información así rápida? Ok, bueno, pues voy contestando yo, ¿ok? Así... Bueno, lo que estás comentando tiene todo el interés porque encima tiene que ver con lo que decía antes de la tipografía y efectivamente es así. Yo voy a dar aquí algunos casos, pero también es verdad que dependería eso mucho del target, del tipo de dashboard, de quién lo va a hacer, pero efectivamente lo que dices de los títulos lo veo muy interesante. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, en la primera parte, ¿vale? Aquí vamos a ir cambiando la tabla poco a poco y viendo los cambios que haríamos en esa tabla, ¿de acuerdo? El primer cambio es diferenciamos los elementos problemáticos. Aquellos valores que están en negativo, los ponemos otro color. Al menos más o menos así yo ya digo, ostras, esta subcategoría, fíjate cuántos rojos aquí, ¿no? Ya solamente eso ya nos hace ganar un poquito de información. Otra cosa que podríamos hacer, bueno, aquí lo que estamos viendo, que no lo he dicho antes, son las ventas y los beneficios para cada categoría y subcategoría. Entonces, una cosa que puedo hacer es directamente, antes estaba únicamente coloreando el propio texto, el propio número. Pongo la celda ya en otro color, se va a ver mucho más. Y utilizo colores diferentes, por supuesto, para los beneficios y las ventas, porque no podemos ponerlo todo en el mismo color, ¿no? Porque podría generar confusión. Entonces, ya aquí ya puedo ver un poquito más de información también, que tengo más verde, más rojo, más azul oscuro, más azul claro, ¿no? Yo de aquí ya puedo empezar también a diferenciar los casos gracias a la intensidad del color. Ya no solamente diferenciar los negativos y positivos, sino incluso, ¿no? Tengo más información para ver los casos extremos. Y otra cosa que podemos hacer también es poner las dos medidas juntas. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando un gráfico de barras, ¿no? En esta formato así tabla. Y lo que vemos es que lo larga que es la barra, bueno, utilizamos las ventas para eso, y luego el color está para los beneficios, ¿no? Entonces ya sí puedo decir, por ejemplo, aquí en la categoría tecnología, ostras, nos va genial, tenemos unas ventas buenas y a la vez está verde, ¿no? Significa que los beneficios están genial. Good job. La subcategoría tables. Aquí vemos que, bueno, que las ventas parece que no están tan mal, pero luego el rojo ese es muy intenso, ¿no? Aquí habrá que hacer alguna llamada de emergencia, ¿no? Entonces ya esto nos permite actuar, ¿no? Lo de call to action que comentábamos antes. Pero me apunto lo de los títulos. ¿Vale? ¿Por qué visualizamos nuestros datos? Sencillamente porque nos es mucho más fácil entender esa información, captar información de esta manera, a través de una visualización. ¿No? Esa tabla antes no se entendía para nada, no podíamos visualizar cosas. Sin embargo, a través de todo lo que nos permite hacer una visualización, ya sea por un color, ya sea... Conseguimos captar, conseguimos aprender, conseguimos entender mucho más fácil las cosas. ¿De acuerdo? Vale, os voy a pedir ahora hacer otro ejercicio. Quiero que me digáis qué insight, o sea, qué pregunta, o sea, a qué responde el gráfico, ¿vale? ¿Qué pregunta responde el gráfico? El dashboard que vamos a ver ahora, vamos a hacer dos. ¿Cuánto tardáis en identificar el insight, si conseguís identificarlo? ¿Y qué elementos consideráis, si queréis, vamos, todo lo que os apetezca contestar, ¿eh? No voy a pasar aquí luego la corrección o algo así, el tipo test.
qué elementos de la visualización son más o menos eficaces para comunicar el insight. ¿Vale? Vamos con el primer dashboard. Uy, perdón. Lo que os salga. Esto vamos entre todos construyendo lo que pensamos que es esta historia. No sé si se ve desde ahí. ¿Se ve, no? Más o menos. Sí, sí. Vale, o sea que ese no es el problema. Vale, top. O sea, el top 100 de canciones, lyrics. Y luego te dice de dónde proviene los datos, que es songlyrics.com. Con la fuente. Que son palabras, ¿verdad? Lyrics es eso. Pero yo la verdad es que aquí, o sea, es que no es una pregunta que tenga una respuesta, es que yo no conozco a esta persona, o sea, yo la verdad es que no sé muy bien. Sé que habla de canciones, eso tengo muy claro, pero ¿cuál es el insight que quiere sacar de aquí? Ha querido introducir tanta información que al final no se ve nada. O sea, ya no es que digas, hay algunos rectángulos, ¿no?, de este trimap que se leen súper bien y luego hay algunos que están ahí pero que se leen un poco mal, tengo que poner el cursor encima. Es que directamente no sé qué información aparece dentro, los colores no sé a qué corresponden, además en algunos casos el color se repite, no significa entonces que eso, por ejemplo, va por géneros de música, no tengo ni idea, ¿vale? En una galería tendría éxito. ¿En una? Galería. En una galería. Fíjate, sí. Pues mira, igual. Vamos al segundo. Vale, el tiempo de espera ya lo veo, o sea que no es una cosa que esté clarísima desde el segundo. 1. Aquí es verdad que igual la pantalla la tenéis un poco lejos como para que leáis el título de abajo. Va sobre animales en peligro de extinción. ¿Vale? ¿Podéis imaginaros a qué corresponden los colores, lo que aparece? ¿A qué? Ojos son los que están en mayor peligro, ¿no? Sí, muy bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo de menos. Vale, podríamos pensar, yo lo repito aquí para el micro, podríamos pensar que aquellos que están en un color más rojo están más en peligro, ¿no? Y aquellos que, iba a decir verde, pero no, los que tienen menos color, pues podrían ser seguramente los que no están en peligro, los que están bien, ¿no? Vale, ¿de acuerdo? Vale, a mí hay cosas por ejemplo, aquí que me surgen dudas, ¿no? Por ejemplo, el mapa que aparece ahí en medio, veo que está en amarillo, que es el mismo tono que aparece para alguno de los animales. ¿Tiene su relación? No lo sé. ¿Se ha utilizado exactamente el mismo color? Yo no sé si ese es el caso o no. Puede generar confusión. La historia no está tan clara, ¿no? Vale. Otra cosa. Yo, por ejemplo, ahí el tamaño tampoco lo tengo muy claro. No sé si el tamaño significa algo, sencillamente han intentado hacerlo en proporción al resto de animales. Además, veo, por ejemplo, que hay un conjunto de animalitos, es que no me puedo acercar mucho a la cámara, pero bueno, los que están aquí a la derecha, debajo de... ¿Vale? Debajo del ser humano, ¿vale? Del hombre. Sí. Que son muy parecidos, son iguales. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Se han duplicado? ¿Son animales diferentes? Yo no sé qué animales son. Tengo que pasar entonces, ¿no? Cada uno, sin tener nosotros en general mucha información de esto, ¿tengo que pasar yo entonces por el cursor de cada uno de ellos para saber lo que es? Bueno, preguntas que nos hacemos. No tengo respuestas, lo siento. Vale. Percepción visual, para que no lo pueda leer. El mayor valor de una imagen es cuando nos obliga a fijarnos en lo que no esperábamos ver. Hay una magia en los gráficos. El perfil de una curva revela en un instante toda la situación. La curva informa a la mente, despierta la imaginación y convence. Vale. Ya lo he dicho todo, pero bueno, en fin, que tú al final al ver una curva no estás viendo solamente una curva, estás viendo mucha información, ¿verdad? Entonces, aprovechemos el poder de los gráficos. ¿Vale? Tanto de las tablas, aún pueden tener su poder, pero vamos también a trabajar con los gráficos. Vale, vamos a hacer otro juego más, ¿qué os parece? Súper interactivo todo. Vamos a hacer la prueba, os voy a pedir que cerréis los ojos. Vamos a hablar ahora de atributos de preatención, pero vamos a hacer primero un ejercicio. Para hacer la prueba, cerréis los ojos, yo cuando os lo diga vais a abrirlos, también lo podéis hacer en casa, aunque no os puedo vigilar,
Y quiero que me digáis dónde enfocáis la mirada en primer lugar. Vale, cerramos los ojos. Os tengo aquí, o sea que ya podéis ir cerrando los ojos. Y los abrimos. Bien. ¿Qué me contestáis? ¿En qué os habéis fijado primero? ¿Eh? La velocidad máxima de mentira. La señal. ¿Por qué crees que te has fijado en primer lugar en la señal? Es la imagen, digamos, más cercana y está en un círculo que llama la atención. Es verdad, está en primer plano, la forma circular con respecto al resto, ¿no? No hay más formas circulares. ¿Algo más? Lo mismo. Lo mismo. Sí, una advertencia. Es una advertencia, el color rojo, ¿no? Llama mucho la atención también porque alrededor no hay color rojo. El número, ¿no? Que está ahí en negrita. Vale, muy bien, de acuerdo. Volvemos a cerrar los ojos, por favor. Y abrimos. ¿Qué me contestáis ahora? ¿El coche? ¿Por qué crees que te has fijado en el coche? Entonces, tiene un color diferenciado del resto del mundo. El color amarillo. Sí, también un color muy potente. Perfecto. Esto generalmente hay gente que suele contestar o el coche o la carretera. Pero en todo caso, la mirada siempre en algún momento dado también va a hacer el de la carretera. En primer lugar, porque llama la atención, ¿no? Por el color gris con respecto a todo lo verde que hay alrededor. Y luego también porque está como subrayado, ¿no? Y obviamente el coche está ahí, también llama mucho la atención. Entonces, como están los dos vinculados, nos fijamos en esas dos cosas. ¿Vale? Y creo que esta es la última. Yo luego nos voy a pedir cerrar los ojos, lo prometo. Vamos allá. Aquí hay gente haciendo trampas. Espero que online no lo hagáis. Uy, no, perdón. Ahora, ¿en qué os fijáis aquí? Va de carteles, ¿eh? Como podéis ver. Yo he oído alguna película de Queen. El Queens. ¿Por qué crees que te has fijado en el de Queens? Está primero lo del patrón de la Z, ¿vale? Queens Bronx se lee muy bien, es un cartel, ¿sí? Mucha gente también dice el cartel de la derecha, pero aunque es más común empezar por Queens Bronx y luego pasar al cartel donde pone Exit Only en amarillo, obviamente también porque el color amarillo llama mucho la atención. Es verdad que hay coches amarillos, pero están desenfocados, así que quedamos en esa parte de arriba, ¿verdad? Y en esos dos carteles. Muy bien. Y se han acabado. Muchas gracias por haber cerrado y abierto los ojos y haberme contestado. Vale, vamos a ver el proceso de la memoria, ¿de acuerdo? Vale, en primer lugar, lo que hacemos es, lo que hemos estado trabajando ahora, o que hemos intentado trabajar ahora, es el procesado de la memoria sensorial icónica, ¿vale? Que es aquello que va súper rápido. Abrimos el ojo y es lo que capta nuestra atención, ¿de acuerdo? Luego nos preguntamos internamente, ¿es para una tarea inmediata? Si lo es, pasa a los segundos, muy rápidamente, o sea, no es una cosa que no podemos percibir, a la memoria de corto plazo, ¿vale? Si sabemos que se va a necesitar para una tarea posterior, ya pasa a la memoria de largo plazo. ¿De acuerdo? Si no, se desecha. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, aunque hay muchas cosas para ver, esto es todo un mundo, vamos a hablar de los atributos de preatención, que tienen que ver con la primera parte. ¿Vale? Tiene que ver eso con la percepción visual, pero ya no hay como una elaboración cognitiva de pensar mucho. Lo que vamos a intentar es que no haya una carga muy grande, que rápidamente podamos ir al elemento que nos interesa en ese dashboard, ¿vale? Que directamente la persona que nos esté escuchando, o en este caso leyendo nuestro dashboard, sepa por dónde tiene que empezar rápidamente, que sea una cosa natural, ir quitando trabas, ¿de acuerdo? Vale, entonces hablamos en este caso de atributos de preatención, que es toda una teoría que hay y que se basa en 3 subgrupos: forma, color y posición. Cada una de ellas, veis, como ya se representa de alguna manera a través de pues estos gráficos, ¿no? O formas. Se entiende más o menos. Vamos a ver ejemplos para los tipos de datos que tenemos. De pronto, como que ha dejado de sonar algo aquí, siento que estoy... Había antes ahí un ruido de fondo, no sé qué era. Vale. Vamos a ver, en primer lugar, los atributos de preatención para los datos cuantitativos. Vemos que tenemos unos tics, que eso es un símbolo otra vez, pero que se entiende perfectamente, ¿verdad? Los verdes y el tic verde serían los que aconsejaríamos. Aquellos que no tienen nada es, bueno, tú ya verás. Y luego los que decimos, no, mejor no los utilicéis, serían las cruces rojas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos ante datos cuantitativos, ¿vale? Cuando estamos viendo cantidades, cuando estamos hablando de números,
lo que vamos a hacer es utilizar la longitud y la posición en 2D, ¿de acuerdo? Y lo que no vamos a utilizar es, por ejemplo, el tono del color, no hablo de la intensidad, el tono del color, la agrupación espacial, la forma y luego el enclosure, que es como el aquí no hay una palabra. Enclosure, el contornar, no sé cómo decirlo, ¿vale? Como encerrar el valor. Vale, ejemplo de bien, la longitud de las barras. Clarísimo ejemplo, ¿no? Estamos hablando de números, aquí la información se ve claramente porque tenemos mucha facilidad enseguida a poder detectar las diferencias, ¿no?, que hay en un gráfico de barras. Entonces, información muy clara desde el principio. Longitudes de las barras. Vale, ¿qué atributo estaría desaconsejado? Pues en este caso estamos hablando de la orientación de la línea. Perdón, la anchura. La anchura no, la orientación de la línea está muy bien, pero aquí, por ejemplo, está muy confuso porque se está utilizando para el mismo dato, para el mismo valor, el mismo campo, se está utilizando el... Ah, no, perdón, esto es profit y sumas. Perdón, no, son dos campos diferentes. La anchura de la barra aquí no queda nada clara. Nada clara. Entonces, son cosas que al final queremos utilizar aquí dos medidas en un gráfico de líneas y en este caso pues no funcionaría en absoluto, ¿no? Genera más confusión que otra cosa. Tenemos que estar más tiempo, ya veis, ya hasta lo he hecho yo, me he enterado de la duda de para qué sería este gráfico, ¿no? Entonces, una cosa a no tener en cuenta, o sea, a desechar cuando estamos pensando en datos cuantitativos. Vale, vamos ahora a los datos categóricos. Bueno, pues en este caso vemos que lo que aconsejamos son shape, o sea, las formas, y luego también el color, así como en el otro no, el tono del color aquí va a ser muy útil. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, no me voy a trabar. Es lo que yo sé, no hace falta ni siquiera que lean lo que aparece a la izquierda, ¿no? Del pork, beef y tal. Sé perfectamente a qué me estoy refiriendo. Sé que me estoy refiriendo a producción de carne, a diferentes tipos de carne, porque lo tengo muy claro con los iconos. ¿Sí? Entonces, es información muy clara que nos va a ser muy útil, ¿no? Poner ahí un icono. Vale. Un atributo desaconsejado. Pues aquí, por ejemplo, las posiciones en 2D no serían útiles, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando, aquí por ejemplo estamos ante un mapa y una cosa que pasa aquí es que los territorios principales son fáciles de identificar, pero luego hay, por ejemplo, islas o otro tipo de elementos ya no quedan claras, ¿no? No sabemos dónde colocarlos porque al final no tienen líneas, las líneas son irregulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es algo que habría que desechar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hablar ahora de otra cosa que es súper importante, que es el uso de los colores. Aquí vamos a hablar de tonos e intensidad. Vale. Esto es una cosa que ocurre muy a menudo, que creo que todos tenemos claros, pero que luego a la hora de hacer nuestros datos muchas veces metemos un poco la gamba. ¿De acuerdo? Si me permitís la palabra. Vale, entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una línea de referencia, que cuando la barra corta la línea de referencia, el color varía. ¿Sí? Vamos a pensar que lo que quiere llamar, donde se quiere llamar la atención es en esas barras que han superado esa línea de referencia. Aquí, ¿qué color te llama más atención? ¿Os llama más atención el amarillo o el azul? A mí el amarillo, me parece mucho más brillante. Entonces da la sensación de que queremos llamar la atención a lo contrario. Vale, entonces vamos a pasar de la parte 1 a la parte 2, entonces le cambiamos los colores. Dices, vale, sigo viendo, ahora veo un poco más claro las barras que han pasado en la línea de referencia, pero el azul sigue llamando mucho la atención. Pues es tan fácil como ponerle un color gris a las barras que no han superado la línea de referencia. Tan sencillo como eso. Y ya el mensaje es mucho más claro, ¿no? Esa historia que queremos contar queda mucho más clara, de otra manera un poco confusa, ¿no? Entonces, al tope con el gris, es un poco el mensaje de todo este webinar, ¿vale? A ver. Vale, la intensidad del color. Nos va a permitir resaltar muchísimo la información, ver cómo ordenar la información, o sea, qué es lo más, el número más elevado, el más bajo, en fin, todo este tipo de cosas nos va a ser muy útil. Pero vamos a hablar un poquito más en detalle de paletas. Esto es una cosa también que se generan muchas confusiones con esto, ¿de acuerdo? Tenemos por una parte una paleta secuencial, que va siempre de claro a oscuro. Ya está. Yo quiero diferenciar entre los números más claros y más oscuros. Pues una paleta secuencial va a estar genial, por ejemplo, para medir las ventas. ¿Sí?
Luego está la paleta divergente, que lo que hace es tener dos colores, que no tiene que ser por qué ser uno más claro que el otro, y se encuentran en el centro. Esto es muy interesante porque nos va a permitir medir los dos extremos muy bien. ¿Vale? Esto, por ejemplo, se utiliza mucho la divergente con los colores verdes y rojo. Uno no es más claro que el otro, pero claramente yo sé lo que significa el verde y yo sé qué significa el rojo. ¿Vale? Y luego está la escala continua, la escala escalonada, dependiendo de si realmente queremos una gradiente o lo que queremos es escalado para que sepamos exactamente qué colores vamos a coger y ya está. Vale, entonces aquí tenemos dos ejemplos. En la de la izquierda vemos la intensidad, nos interesa medir la intensidad. Y por otra parte, a la derecha, que creo que estamos viendo el profit, ¿vale? Los beneficios, nos interesa ver los más altos con diferencia y los más bajos por diferencia. Pues vamos a coger una divergente, o sea, una paleta divergente, ¿vale? No una secuencial. ¿De acuerdo? Muchas veces a mí me gustaba antes de enterarme de estas cosas, me gustaba utilizar divergentes para todo, porque digo, cuanto más color mejor, ¿no? ¡Qué divertido! Ahora ya estoy más a favor de las otras, dependiendo del caso, obviamente, y del gris, lo que decía antes, el gris a tope con el gris. Que no haga ruido. Vale, otra cosa importante, la consistencia de los colores. Si veis los gráficos que están arriba, vemos que una de las cosas que están midiendo es Facebook. En el gráfico de la izquierda, Facebook es rojo. En la derecha es naranja. No. Vamos a utilizar siempre el mismo color dentro de un mismo dashboard. Intentemos ya y enseguida que a través del color la gente pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Que no haga falta casi ni siquiera leer la leyenda. La leyenda ponedla. Pero que ya de por sí se entienda, que haya una homogeneidad entre los diferentes gráficos. También es una cosa que es muy obvia, pero se olvida muchísimo. Así que, buena práctica ahí. Vale. También está el tema de la accesibilidad, porque, bueno, por supuesto, cada vez más, por suerte, cada vez más herramientas de visualización de datos utilizan, por ejemplo, paletas para personas daltónicas, y es una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Pues a pensar, a preguntar. Nosotros, por ejemplo, nos ha llamado la atención porque igual cuando venía un cliente hacia nosotros no hablábamos de esto, o sea, no nos preguntaban nada, no nos decían nada al respecto, pero luego tú lo comentas y dices, oye, pues sí, porque es que hay gente de la organización, no lo había pensado. Y claro, hay paletas para esto. Entonces, también tener en cuenta esa parte de accesibilidad que creo que es importante que esté en todas partes y también algo tan importante como los datos. ¿Sí? Vale, ahora os voy a hacer una preguntita. Quiero que me linkéis, ¿vale? Que me digáis la relación entre las diferentes paletas que aparecen arriba y los títulos o el tipo de paleta, o sea, la definición de la paleta. ¿Sabíais decirme, por ejemplo, la que está más a la izquierda, la A? ¿Qué es? ¿Es secuencial o divergente? Secuencial. Muy bien. Vemos el color más clarito, ¿no? Al color más fuerte a la derecha. Perfecto. Vale, la segunda. Categórica, efectivamente. Ya no tenemos esa parte, ¿no?, de intensidad, que con lo categórico no pega nada. Muy bien, y ya entonces la última os quedaría la divergente, que tiene ese blanco en medio, ¿no? Tenemos dos colores muy diferentes, no hay uno más claro que el otro, y en el centro se encuentran. Muy bien, ejercicio aprobado. Vale, pues nada, así como conclusión. Al final, cada vez vamos a estar trabajando más con dashboards, es una cosa, las empresas están dirigiendo hacia el mundo del data-driven. El mundo de la experiencia de usuario es un mundo que a veces creo que está menospreciado, pero por suerte da la sensación de que la cosa está cambiando y se está utilizando más en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, yo os aconsejo que penséis siempre en el target, en el usuario, como si estuvierais contando una historia. Cuando vosotros pensáis en comunicar y queréis comunicar bien, al final tenéis que pensar en el tipo de usuario que tenéis enfrente, ¿no? Entonces, también eso tiene que aparecer en un dashboard, también tenéis que tener en cuenta en cómo va a leer esa información, ¿no? Que hemos hablado, por ejemplo, de la parte de la Z, que nuestro mensaje sea muy claro, hemos hablado de las partes en punto, de los apartados, los espaciados, las partes en blanco, el uso de los colores, ¿no? Que en general muy rápidamente en un dashboard podemos generar mucha confusión. Entonces, aunque estas cosas que ya hemos contado ya las pudierais imaginar o las veis obvias aquí, está bien hacer un repaso y cada vez que vais a construir un dashboard o vais a trabajar con datos, sea una cosa que tengáis en cuenta porque realmente es súper importante porque no sabemos si la persona nueva que va a llegar va a saber cómo interactuar con ese dashboard o qué experiencia tiene en el mundo del business intelligence, ¿vale?
Así que nada, muchísimas gracias, tanto a la gente que está online como a la gente que está presencial. Muchísimas gracias también por vuestra colaboración, por haber abierto y cerrado los ojos tantas veces. ¿Vale? Muchas gracias otra vez a DataHack. Muchísimas gracias a Gloria, mi compañera que está aquí de Visualytics, de todo el equipo de UX de Visualytics. Y nada, a por la pizza y la cerveza a los que estamos aquí. Sí. Que creo que hay preguntas. Hay preguntas. Sí, Perfecto, perdón. No sé si los de aquí tienes alguna pregunta, y si no, los que están en casa sí que tienen. Genial. Vale, Lucía Sanz nos preguntaba, ¿qué herramientas recomendáis para crear mockups? Vale, esto lo nombro así rápidamente. Nosotros las herramientas que utilizamos son Figma y Adobe XD, que creo que son herramientas muy habituales en el mundo del UX UI y que también sirven para los datos perfectamente. Escoges cómo va a ser el tamaño de la pantalla desde el principio y la verdad es que además hay mucho tutorial de cómo hacer todo tipo de gráficos de forma muy rápida. O sea que yo te aconsejaría esos dos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí? ¿Esta es la pregunta? Pues qué sencilla. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y nada, pues a los que estamos aquí a por la pizza y las cervecitas, ¿no? Vamos a aprovechar, es un evento presencial. Gracias.